Ahí está. Sí, hermano. Adelante, Oremos. hermana. Señor y Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, en línea. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de reunirnos, como dice mi hermano, somos iglesia. Señor, te doy gracias, Señor, por haberme permitido entrar a este grupo tan hermoso, lleno de pastores, llenos de conocimiento, lleno de sabiduría que tú les has dado a cada uno de ellos. A mí me falta mucho, Señor, pero estoy escuchando, Señor, y algo voy a aprender de ellos, Señor, que tú les has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mi hermano Nelson, que tiene a bien estudiar toda tu palabra, Señor, para podernos enseñar día a día de lo mucho que tú le das. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Señor, bendice tú a sus familias, a cada uno de ellos. Señor, derrama bendiciones en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por todas tus ricas bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, por este curso, por estas clases que tenemos, Señor, que son de gran bendición y son de gran enseñanza para nuestro vivir día a día. Gracias, Señor, que estás en el cielo. Tú sabes todas las cosas, Señor, por las que estamos aquí reunidos, Señor, porque tú quieres que no nada más seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, que es lo que nos está enseñando el hermano Nelson. Gracias, Señor, por todo este conocimiento. Bendito sea, Señor, por siempre. Todo esto te lo agradezco en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué libro de la Biblia estamos estudiando? Santiago. Jacobo. Santiago, Jacobo, exactamente. Y ya vamos subiendo el nivel de las preguntas. ¿Ese libro está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el En el nuevo. antiguo. En el Nuevo Testamento. Ese libro está en el Nuevo Testamento. Y hablemos un poco de quién escribió el libro de Santiago. ¿Quién escribió el libro de Santiago? Santiago. El apóstol Lo Santiago, escribió ¿no? Santiago, exactamente, lo escribió Santiago. ¿Y quién era él? ¿A qué se dedicaba? ¿Y dónde vivía, digámoslo así? Aquí estoy haciendo referencia a la primera clase. En la primer clase estuvimos hablando un poco de eso. Estuvimos hablando de quién Es un era apóstol. Santiago. Ajá, El hermano Jesucristo. exactamente. Esa es una Sí, buena sí. referencia. Él es, digámoslo así, el medio hermano de Jesús. Tenían la misma mamá y diferente papá, pero es uno de los hermanos de Jesús. Imagínense qué currículum decir, no, pues yo soy el hermano de Jesús. Y me imagino que crecieron juntos, conoció a Jesús de chiquito. Imagínense qué difícil ha de haber sido para Santiago haber crecido con Jesús. La competencia a veces entre hermanos se da. ¿Y quién va a competir contra Jesús? Y si el mejor portado, Jesús. El más inteligente, Jesús. El más carismático, Jesús. Imagínense qué complicado era para Santiago crecer así, pero hasta dónde llegó. Sí, Y hermano. sí, hermano, Roberto. Sí, y hay una parte en donde dice que aún los hermanos no creían en él. Ujú. Sí, increíble, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque acordémonos que Jesús, a pesar de que fue una persona común y corriente, digámoslo así, él nunca pecó desde chiquito. No es que de chiquito no le contaban los pecados. No, él nunca pecó. Entonces, ha de haber sido excepcional fue excepcional la vida de Jesús, pero desde chiquito. Y crecer con él de hermano, complicado y todo, pero como bien dice Roberto, cuando ya estaban grandes y cuando Jesús inicia su ministerio, su familia no creía en él. Porque imagínense qué difícil como familia, como persona, hacer ese cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad de pasar de, es mi hermano, a pasar a, es Jesús el que va a morir por los pecados de todo el mundo.
Imagínense qué cambio de mentalidad tenían que hacer la familia directa de Jesús para aceptarlo. Me imagino que aceptarlo ha de haber sido complicado, pero vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde llegó y quién llegó a ser Santiago? Ya cuando usted escribe esta carta, ¿desde dónde la escribe? La escribe desde Jerusalén, siendo él el líder de la iglesia de Jerusalén. Imagínense qué lugar más importante en el que llegó a tener Santiago. Él llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Y él les escribe esta carta. ¿Quién es? ¿Alguien se acuerda cuál es el destinatario de la carta del libro de Santiago? Ahora ya Las 12 estoy en tribus, hermano. capítulo 1, exactamente. En A las capítulo 12 1, tribus. versículo 1, nos dice cómo se describe él. Leamos Santiago 1, capítulo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces él escribe a las 12 tribus que están ¿en dónde? En Jerusalén. No, ya esas 12 Dispersión, tribus dice. ya habían salido. Sí, Habían estaban en salido y dispersión, ya estaban estaban dispersados. Sí. en todas partes, exactamente. Y me puse a pensar, ¿cómo le mando yo una carta a la gente que está en todas partes? Porque ¿cómo le hago llegar una carta a algo que está en la dispersión, a quienes están en la dispersión? Imagínense qué bonito es haber recibido esta carta de Santiago, leerla y tener que pasarla. Tú recibes esta carta, la lees y wow, sí, muchísimas enseñanzas y todo, pero es para todos. Entonces yo tengo que compartir esta carta y la tengo que pasar. Esta carta me imagino que fue leída por iglesias que estaban fuera de los hermanos que se reunían en la dispersión. Fue leída por familias, fue leída por individuos y vemos que el destinatario también eran hermanos creyentes de israelitas que estaban en la dispersión. Entonces ya hablamos un poquito sobre el autor y hablamos un poquito sobre el destinatario. Habiendo asentado estas dos cosas, vamos a comenzar a hablar sobre el tema. ¿Qué es lo que quería comunicar Santiago a las 12 tribus que estaban en la dispersión? Aquí, como ya se quedaron callados, les voy a poner mi presentación. ¿Me habilitas para poner la presentación? Que tuvieran fe. Sí, les pide que tengan fe. Que tuvieran fe. Ajá, pero... Exhorta a los creyentes también a soportar las pruebas. Exactamente. Antes de ponerles la presentación, les hago la pregunta. ¿De qué creen que se habla más en el libro de Santiago? ¿Cuál es el tema más tratado? Ya mencionaron dos. Pero ¿cuál creen? Y ¿La Las fe? pruebas. Las pruebas. La fe, la lengua, las pruebas. Las tentaciones. Ajá. Las tentaciones. De Dios. Y las obras. Ajá, las obras también. Sí, ser hacedores de la palabra. A mí me gustan mucho las estadísticas. No solo oidores. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre estadísticas también. Vamos a analizar estadísticamente el libro de Santiago. Y permítanme, antes de poner la presentación, la tengo que ubicar aquí. Es que creo que como estoy como anfitriona yo, por eso no te... Ah, ¿ya pudieron? Ya, gracias. Ok. Ahí está. Voy a poner aquí en chiquito. Ok, entonces siempre comenzamos con esta. Aquí está. Aquí tenemos una gráfica de las palabras claves a su mano izquierda y luego está
capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y el total. Y yo no sabía, pero la palabra clave que se menciona más, que se repite más en el libro de Santiago es rico. Entonces, ahora si les preguntan, como ustedes ya estudiaron el libro de Santiago, ¿de qué habla más el libro de Santiago? Ahora ustedes ya pueden decir, habla de los ricos. Habla de los ricos. Entonces, eso me define mucho el contexto en el que está escrito el libro. Porque Santiago dedicó mucho tiempo para este tema. Y vemos que se habla en capítulo 1. Aquí lo voy poniendo. Se habla en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 5. Aquí en capítulo 5 es donde más duro les pega a los ricos. Pero ya vimos qué clase de ricos eran. ¿Se acuerdan de la clase pasada? No está hablando de, con esto no quiero decir que es malo tener dinero. No, ya vimos qué clase de personas con dinero estaba hablando. Entonces, ellos eran hombres muy malos, eran asesinos, eran explotadores, no les pagaban a la gente que trabajaba con ellos. Eran hombres de verdad muy malos que se ve que amaban el dinero. Entonces, este cuadro me llamó muchísimo la atención, muchísimo, porque la palabra que más se menciona es rico. Luego ya viene la palabra fe. Entonces, ahora sí, usualmente lo que nosotros entendemos, o cuando, por ejemplo, antes de estudiar Santiago, yo decía, ¿de qué habla Santiago? Ah, la fe y la lengua. Son como las dos cosas que uno relaciona con el libro de Santiago. Pero casi nadie toca el primer punto, que es el rico. Y luego viene fe, lengua, justicia. Aquí en justicia está justo, justificado, por eso es que aparece tantas veces. Pero luego viene obras. Y la palabra justicia, justo, justificado, aparece en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. En capítulo 5 no aparece. Entonces, una palabra que aparece a lo largo de todo el libro de Santiago es la siguiente, es pecado. La palabra pecado aparece 2 veces en el capítulo 1. Estoy aquí. 2 veces en el capítulo 2. 1 vez en el capítulo 3. 2 veces en el capítulo 4 y 3 veces en el capítulo 5. Con esto puedo mostrar que Santiago está haciendo bueno, ya sabemos que todo el libro de Santiago es está llenísimo de instrucciones y de consejos que debemos de seguir y que todos son prácticos, todos son muy, muy prácticos. Para los que están tomando nota y todo, esto se los voy a enviar por WhatsApp terminando la clase para que no se preocupen de tomar nota y todo. Es mejor que yo prefiero que estén poniendo atención y participando. Y igual esto se los voy a estar enviando terminando la clase. Entonces ahí les puse colorcitos para ver que un 15% se habla sobre los ricos, un 8% quedan en empate los segundos 3, fe, lengua y justicia. Luego sigue obras. Obras. Y luego sigue pecado. Pecado. Y de ahí a todos comienzan como con un 5% hasta llegar a un 1%. Puse palabras, aquí me pueden preguntar por qué tomé algunas como palabras clave. Por ejemplo, gozo. Gozo aparece una vez en capítulo 1 y una vez en capítulo 4. Pero
para mí es una palabra que me gusta estarla estudiando en todo lo que yo estudio. Entonces, siempre la voy a poner ahí para estar pendiente de lo que Dios me quiera enseñar con esa palabra. Si quieren, vemos un ejemplo de una palabra que igual aparece 2 veces, pero me gustó la enseñanza que deja, que es doble ánimo. Bueno, es una frase clave. Aparece una vez en capítulo 1 y una vez en capítulo 4. Si gustan, busquémosla. Esta está ¿dónde está? En capítulo 1 dice, ay, ¿dónde estaba? Y en capítulo 4. Capítulo 4, sí, está en versículo 8 y en capítulo 1, se me perdió ahorita. Ah, ya, en versículo 8. En ambas está en el versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, lo voy a leer. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces ahí estamos aprendiendo sobre el hombre de doble ánimo. Entonces lo que me dice es que es inconstante en todos sus caminos. Y ahora me voy a capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Imagínense, Santiago sigue tratando problemas que mostró en capítulo 1, todavía en capítulo 4, y sigue dando consejos e instrucciones. Allá en capítulo 1 dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí en el capítulo 4 ya me dice qué debe de hacer el hombre de doble ánimo. Dice, acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, qué bonito es ver que aquellas personas que dice que son inconstantes en sus caminos, ahora ya les da la instrucción de que lo que tienen que hacer, que es ahora la instrucción que les da en capítulo 4, versículo 8, es purificar vuestros corazones. Entonces, al marcar palabras o frases clave que se mencionan una vez por allá y otra vez por acá, vamos sacando enseñanzas bonitas. Aquí ya, ya le puedo sacar una enseñanza rápida de qué dice el libro de Santiago sobre las personas que tienen doble ánimo. Otro caso de palabras que son clave es, por ejemplo, las que están hasta abajo. Gracia, jactarse y paz. Esas palabras solamente se mencionan en un solo capítulo y se mencionan solo 2 veces, pero es un tema que tocó Santiago que es muy Hermano, está relevante. bien su audio porque no se escucha. Sí, al parecer sí me estoy escuchando. Lo escucho Entonces bien. creo que es su conexión, hermana. Vamos oyendo. También aquí se escucha bien. Ah, ok. Gracias. Ok, entonces es muy... Entonces porque se oye así como que se corta y no se entiende. No sé qué pasa. sí. A lo mejor es mi teléfono o algo así. Sí, creo que tiene que reubicarse para ser más cerca del módem o no sé cómo esté conectada No, ya para no. que tenga mejor señal. A veces es el internet, hermana, seguro tal vez eso es lo que le está afectando. Sí. Sí, entonces vemos que tenemos muchas palabras que se mencionan en un solo capítulo, porque a mí me gustó la frase que ocupa también mucho el hermano Luis, que también ya la he escuchado en otras clases y ya más o menos ya sé de dónde se sacó esa frasecita, buscar el hilo conductor. Entonces, si buscamos el hilo conductor de las palabras clave a través de todo el libro de Santiago,
Yo para hacer este cuadro, hice mi cuadro que no me quedó nada bonito. Pero me gustó cómo expresé los colores y todo. Quedó un montonazo de flechas. Si quieren se los enseño aquí cómo estaba, porque yo andaba buscando hacer, aquí está, si ven mi cámara. Ahí quedó un montonazo de flechas por todas partes y de colores así, porque yo andaba buscando el hilo conductor. Sí, hermano Roberto. No, pero sí, parece como una guerra de indios, solo flechas. Sí, exactamente, así quedó. Ya después dije, no, quedó muy desordenado, tengo que ordenarlo para poder mostrarlo mejor en la clase. Y ya quedó, ya le cambié, lo reestructuré y quedó así. Pero yo lo que quería mostrar era cómo Santiago va desarrollando la carta. Si ven, la mayoría de palabras clave está en capítulo 1. Entonces, capítulo 1 es un capítulo fundamental para plantear de lo que se va a hablar a lo largo, mejor dicho, de lo que se va a desarrollar a lo largo de los diferentes capítulos. Entonces, en capítulo 1 nos dan la introducción, Santiago nos da la introducción de lo que va a estar desarrollando en los capítulos 2, 3, 4 y 5. Entonces, habla un poquito sobre la lengua, habla sobre la fe, habla sobre los ricos, habla sobre las obras, habla sobre las pruebas. Sobre las pruebas solo habla en capítulo 1. Habla sobre la ley, sobre la paciencia, no habla sobre la oración, la sabiduría, sobre pedir. Me gustó también todas las referencias a pedir, por eso puse pedir como una palabra clave. Lo que son los oidores, verdad, humilde, ser hacedores y religión. Entonces, la mayor cantidad de palabras clave se mencionan en capítulo 1 y se comienzan a desarrollar en los demás capítulos. Entonces, vamos a pasar al siguiente cuadro. Y aquí está. Ahora ya vamos filtrando. Ahora nada más puse el top 10. El top 10 de las palabras, de los temas que trata el libro de Santiago. Entonces, aquí ya podemos ver cómo ir afinando más qué es lo que Santiago quiere comunicar en la carta. Y ahora sí, vamos a hablar y les voy a hacer, en esta clase no hay exámenes, hermanos, pero yo necesito que sea participativo. Entonces, les voy a decir, les voy a hacer unas preguntas y el que guste abrir su micrófono y compartirnos, adelante. ¿Qué enseñanza? Porque se supone que ya terminamos de estudiar el libro de Santiago. Ahorita nada más estamos en el cierre y como recopilando toda la información y ordenándola en nuestra mente. Entonces, ¿qué recuerdan? ¿Qué les quedó más de el libro de Santiago en cuanto al tema de los ricos? ¿Qué versículos se acuerdan? ¿O qué frase o qué enseñanza les dejó el libro de Santiago en cuanto a este tema? Ajá. Hermano, tal vez en el capítulo 5 es que habla de los ricos, en el versículo 1, ¿verdad? Sí. Dice que le dice a los ricos que llorad y aullad. O sea, esa palabra aullad, o sea, como que deja que pensar, ¿verdad? Por las miserias que os vendrán, ¿verdad? Y aparte de eso, que vuestras riquezas serán podridas, ¿verdad? Entonces, eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Los ricos, porque no es que sea malo, pero como ellos también eran platas malavidas y todo eso, o sea, eso no trae bendición al ser humano. Y se abusaban también de la gente, también de las personas, ¿verdad? Pagaban menos, etcétera. Sí. Sí. Mami, ¿vas a decir algo? A mí, hermano, lo de la grosura del sí. corazón que nos hace, yo creo que esa grosura habla de
de que nos hacemos hacia el dolor de la gente, como ya tenemos, yo tengo, yo todo, hacia la gente humilde, no vemos más allá de lo que ya tenemos y subimos un ego, ¿no? Yo eso lo tomo como Ujú. engrosar nuestro corazón, que el dinero nos hace ser, ¿cómo le podría decir? Pues no ser humildes, y no ser compartido, tener como cuando somos presumidillos, ¿no? Entonces, eso nos hace ser es la palabra se me fue, pero eso me llamó mucho a mí la atención porque de verdad no somos humildes. El dinero nos cambia, de verdad, y a veces, bueno, Sí. yo tengo un testimonio mío que sí, de verdad, mi madre me decía una vez, porque yo llegué a tener mucho dinero cuando estaba casada, y me decía mi mamá, cuando el Señor te toque, te va a quitar hasta el modito de andar. Y sí es cierto, de verdad se oye chistoso, pero es cierto, cuando Dios nos toca, Sí. nos hace un corazón de carne, hermano, porque el dinero nos forma corazón de piedra, pero Ujú. cuando conocemos al Señor, todas las cosas son nuevas, dice el Señor, y cambiamos de verdad, cambiamos. Y eso a mí Sí. me llamó mucho la atención, hermano. Sí, está muy bonita esa aplicación de cómo dice versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestro corazón como en día de matanza. Ujú. Yo, Sí. me llama la atención, por ejemplo, el versículo 2 comienza con hermanos míos y el versículo 3 dice hermanos míos. El 4 ya cambia y en el 5, en capítulo 5 dice, vamos ahora ricos. Y sí habla muy fuerte, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y sí habla muy fuerte y yo le comentaba a Nelson de que siempre yo decía, voy a estudiar ese capítulo porque siempre me sonaba un poco fuerte, ¿no? Pero ya después que lo estudiamos aquí en la clase, me quedó muy claro por qué les habla muy fuerte, porque más adelante del capítulo se empieza a explicar por qué ellos, pues, quebrantaban mucho sus salarios, ¿verdad? No les pagaban bien y todos se aprovechaban de ellos. Como dice Rico, no es malo, pero sí el amor al dinero o aprovecharse de otras personas. Y eso fue lo que me quedó muy claro a mí en el libro de Santiago, porque habla tanto de los ricos, ¿verdad? Porque realmente ellos no estaban siendo justos con las demás personas. Eso me quedó muy claro y aprendí mucho de eso. Hermano, Sí, adelante, hermano Roberto. sí, otra cosa que a mí también me impactó fue, digamos, tal vez uno no es rico, pero sí uno acostumbra a acumular dinero y todo eso. Y ahí, bueno, usted, no sé, bueno, ahí se estuvo hablando sobre la plata y eso, que se llenaba de moho. Y hoy día pasa eso, que a veces guardamos y guardamos y guardamos pensando en el mañana, ¿verdad? Y tal vez ni llegue ese mañana y la verdad es que la plata la disfruta otro, ¿verdad? Y no vivimos del día. Sí, a mí justamente ese tema me quedó, ese versículo como que nunca había prestado tanta atención en versículo 3. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. O sea, es el moho testificando, el moho siendo evidencia, es lo que me llamó la atención, que no sirve de nada tener mucho dinero si lo tienes guardado nada más haciendo moho. En cuanto a ese tema de los ricos, eso me llamó muchísimo la atención y va a ser algo que se me va a quedar que me impactó a mí, y toda la dureza con la que habla en capítulo 5, porque sí habla muy, muy fuerte en capítulo 5 respecto a los ricos. ¿Alguien más? Profe, sí, porque, bueno, Sí, soy Mireya, sí. porque habla mucho en el versículo 6 del 5 de esa gente rica era tan mala que mataba Ujú. a gente inocente, o sea, es algo bien impactante lo que hace, pues lo que ahora se ve con Sí. los narcotraficantes, ¿no? Ujú. Sí, así, sí, justamente la gente que hace dinero rápido no, mm, es gente que no le importa cómo se gana su dinero, nada más, y va a hacer lo que tenga que hacer para seguir ganando dinero. Sí, ese sería como el equivalente ahora. Como aquí, Gente que, profe. Ay, ajá, perdón, continúe, profe. sí, gente que pone a trabajar a otras personas y no les paga, son explotadores,
matan por dinero. Está hablando de lo que ahora nosotros le llamamos narcos. Y antes, pues, no se decía ese nombre, pero era básicamente lo mismo. Como aquí en Tlaxcala, ay, perdón, aquí en Tlaxcala, Puebla, no, Tlaxcala, perdón, dentro del país de México hay un lugar que se llama Tlaxcala y desgraciadamente hay un pueblito que es donde se reconoce mucho por trata de personas. Sí. Desgraciadamente. Sí. Sí, es muy famoso ese Tlaxcala en general por Sí, la ¿verdad? trata de personas. Sí. Y lamentablemente es cierto, hay muchísima trata de personas saliendo de ese pueblo. Entonces, el tema de los ricos es un tema que, pues, el ser rico es muy relativo, porque si yo les digo, compárense con una persona que vive en la calle, ¿quién es más rico, ustedes o una persona que vive en la calle? Entonces, una persona que vive en la calle los va a ver a ustedes como, ay, miren, ese tiene mucho dinero, que vive, para comenzar, ya vive en una casa. Ya con eso tiene techo, ya es una persona acomodada para alguien que no tiene. Entonces, muchas veces nosotros tenemos el concepto de ser rico como una persona multimillonaria, pero nosotros tenemos recursos. Dios nos ha dado, gracias a Dios tenemos un techo, tenemos comida, tenemos trabajo, Dios nos provee. Entonces, no tenemos que alejar tanto el término ricos, sino que podemos siempre estar, acuérdense que el tema de la clase y todo el libro de Santiago son consejos muy prácticos para el día a día. Entonces, siempre tengo que estar pensando qué es lo que yo aprendo y puedo aplicar a mi persona, a mi día a día, de lo que estoy leyendo o estudiando en el libro de Santiago. Entonces, yo no soy rico, entonces ese tema me lo brinco. Así, ese tema ya no es para mí. No, todos nosotros tenemos que estar viendo en cierto punto qué es lo que más nos podemos nosotros equiparar con una persona rica y decir, esto es lo que yo tengo que corregir, esto y esto. Puntualmente podemos sacar cosas que nosotros debemos de corregir en base a lo aprendido y a las instrucciones que se les ha dado en el libro de Santiago respecto al tema de los ricos. Ahora vamos avanzando, vamos al segundo tema. ¿Qué aprendimos sobre la fe? Ahora sí, este creo que es uno de los temas más famosos del libro de Santiago, el más famoso diría yo, y quiero saber, se menciona capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 5. Quisiera saber qué aprendieron en la clase respecto a la fe. Yo, hermano, quiero hablar. Adelante, sí. En el capítulo 2 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de persona. Nos hace saber que aunque nosotros no seamos ricos, pero que va a haber personas que tienen dinero en medio de nosotros, y nos hace saber también de que debemos no hacer excepción de personas, sino de que ver a las personas ¿qué le digo? Pobres, humildes, no verlas con diferencia, sino ver igual como el rico, el pobre, como dice la palabra de Dios, que no hagamos excepción de personas, sino que eso nos enseña a que tengamos amor por igual, que veamos al que tiene dinero, porque tampoco no porque tenga dinero lo vamos a ver mal, ¿no? Sino que tenemos que verlo igual, como amamos al que no tiene y al que tiene. Entonces a ambas personas tenemos que verlas por igual.
Y ojo que es interesante que se relaciona justamente con el tema anterior, con el tema de los ricos. Muy bien, hermano Roberto. Hermano, bueno, hay algo que sí me llamó mucho la atención a mí y fue ahí mismo también en el capítulo 2, pero en el versículo 14, dice que la fe sin obras es muerta. Porque eso nos pasa a muchos. O sea, digamos, inclusive dice, la fe puede salvarlo a uno. O sea, va una con otra, tomada de la mano, porque y ahí nos pone el ejemplo, que podemos ver una persona ahí que está desnuda, sin ropa ni nada, y lo que tenemos que hacer es ayudarle. A veces acostumbramos a nada más orar por la persona, acepta a Cristo y esto, y hasta luego, y que el Señor le dé el maná, ¿verdad? Que le caiga al cielo. Y bien, podemos tal vez darle una mano y ayudarle, ¿verdad? Con muchas cosas. Y entonces sí me impactó mucho porque tenemos que ayudar al prójimo, ¿verdad? Sí, y a veces es complicado porque muchas veces uniendo los dos temas, es que me gusta mucho lo que mencionó la hermana, creo que fue la hermana Karen, ya no alcancé a ver la cama. ¿Sandra? Sandra, la hermana Sandra, gracias. Que estaba diciendo que el capítulo 2, versículo 1, donde dice, hermanos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Estamos hablando del tema de la fe, pero mi fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo debe de ser sin acepción de personas. Ahora actualicémoslo. ¿Qué pasa? Todos recordamos nuestra iglesia. Ya tenemos un año y algo tal vez de no ir a la iglesia física, donde nos congregamos, ¿verdad? El templo, la estructura donde vamos. Pero hagamos de caso que estamos en tiempo de antes y que todos vamos a la iglesia. ¿Y qué pasa si nosotros estamos en la entrada de la iglesia, dando la bienvenida? Y viene un diputado, digámoslo así. Un diputado llega estaciona su carro, se baja y entra a la iglesia. Me imagino que bien vestido, bien elegante. No viene solo, viene acompañado. Impone. Al verlo, como que uno dice, ay, ¿este quién es? Y le damos la bienvenida, así lo pasamos. Pero después viene una persona que se ve que viene, digámoslo así, ¿verdad? No trae ropa de marca, viene vestido humildemente. Tal vez los zapatos no son los más, digámoslo así, como nuevos. Y se ve que es una persona de escasos recursos, porque no me gusta ocupar la palabra humilde, porque humilde es otra cosa. De una persona de escasos recursos. La vamos a darle una introducción, la vamos a sentar en un mismo lugar que al diputado que entró antes. Y eso ya estamos hablando de las prácticas de la iglesia propia. Hay iglesias que sí, ¿verdad? Todas son bancas, entonces, y un mismo nivel y todo. Pero hay otras iglesias donde a las personas que están mejor económicamente, sí, esos pónganmelos al frente. Y a los que no, pónganmelos por allá arriba, en el segundo piso, desde ahí van a ver bien bonito de lejos. Y más que todo se da en las iglesias donde hay cámaras y está como más estudiado socioeconómicamente hablando toda la estructura. Entonces, en ese tipo, y ojo, que nos está diciendo Santiago que no debemos de hacer acepción de personas en nuestra fe, eso afectando nuestra fe. Ahora uniendo, como estamos hablando de la fe, uniendo a lo que dijo el hermano Roberto, la fe sin obras es muerta. Aquí yo estoy actuando, pero estoy actuando mal. Y mi fe se está viendo vacía, es una fe hueca, porque si yo estoy juzgando, mi fe se va a ver afectada. Entonces, si yo no soy esa persona que reacciona cuando ve algo, mi fe queda vacía y yo no puedo
ahí mi testimonio se ve afectado, digámoslo así. La fe sin obras es muerta. Y igual, pongo el mismo ejemplo. Igual he estado en iglesias en el que una persona dice, hermano, sí, mire, me quedé sin trabajo hace como 4 meses, estoy buscando y de verdad no encuentro nada, no, ya llegó el punto que no tengo para comer, nada más tenía los pasajes para venir hoy o me vine caminando a la iglesia. Por favor, oren por mí. Es una persona que viene súper necesitada, una persona que viene eh, básicamente ya ya dispuesto, digámoslo así, ¿verdad? Figuradamente, a morir, ya no sabe qué hacer. Entonces va a la iglesia a buscar ayuda. Y en muchas iglesias lo que yo he visto que hacen, sí, venga, pase aquí adelante y vamos a orar por usted. Oran por él, le imponen las manos y todo, le dan un tratadito y le dicen, mire, si quiere, pues podemos vernos para un estudio el día miércoles o jueves, que no sé qué, y ya. Pero no le dan nada. O sea, tampoco estoy diciendo que todas las iglesias deberían de tener una despensa lista, aunque yo he estado en iglesias que siempre tienen despensas listas para regalar. Eso también hay que hacer la mención ahí. Hermano Nelson. Pero sí, adelante, hermana. Disculpe que lo interrumpa, pero también podemos hacer algo como iglesia para cuando una persona llega en esa condición. No, si no hay despensa por costumbre de la iglesia, podemos hacer una ofrenda de amor, una recolecta para ese hermano. Sí, o no. Porque También no sería necesario hacer algo de toda la iglesia, sino que el que oró por ella, porque a veces la iglesia es muy grande. Entonces toda la iglesia sería algo muy, muy masivo y se podría prestar para otras cosas. Pero el que oró por esa persona de su billetera, decir, mire, oré por usted, aquí están estos 50 pesos. O sea, de verdad no tengo más, 100 pesos, 200 pesos, pero ya con eso se regresa o con 50 pesos puede comer una persona o 2 personas una comida, ya es una ayuda. Ahí ya la persona no está regresando vacía. Y acuérdense que lo que importa no es la cantidad, sino es la disposición del corazón. Entonces estoy hablando de la persona que oró por esa, porque a veces los pasan adelante, ya cuando están adelante, ay, sí, ¿cuál es tu petición? Ay, mira, no tengo nada de dinero, que no sé qué. Ok, mira, aquí está. De mi billetera abro y aquí está, te doy 100 pesos. Mira, no tengo más, te doy 100 pesos, eso es lo que tengo ahorita en efectivo y que Dios te bendiga. Pero ya no se regresa solo y la persona ve la intención del corazón. O sea, fue a esa iglesia y por lo menos 50 pesos me dieron. O sea, no puedes decir, ay, no me dieron nada. Entonces, la fe sin obras es muerta. Entonces, no puedes decir que tienes fe si no estás actuando en base a ello. Sí, hermano, gracias. Sí, no, gracias a ti. Otra cosa la que podría decir que la fe sin obras es muerta. Me gusta mucho el ejemplo de cuando estoy saliendo de mi casa y estoy orando para que no llueva. Señor, por favor, que no llueva, pero por cualquier cosa me llevo mi sombrilla, el paraguas. Entonces, ahí estoy actuando en contra de mi fe. Si yo estoy orando para que no llueva y yo digo, ok, estoy orando para que no llueva, entonces voy a actuar en base a ello y no voy a llevar paraguas. Me voy a ir así porque estoy orando para que no llueva. Entonces voy a actuar por fe. Entonces ahí estoy actuando por fe. Ese es solo un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que sea así, porque acordémonos que también a la hora de pedir debemos de pedir con base a la voluntad de Dios, no en base a lo que yo quiera. ¿Alguien más que quiera decir algo que le haya quedado, haya aprendido sobre la fe? Me hace gracia, me acordó de algo ahora que ustedes lo de la fe con lo de la sombrilla, hermano.
Porque un hermano me decía, dice, varón, miras qué raro, yo estoy, bueno, mira que no pude dormir anoche. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, es que ayer fui y lloré por un enfermo y se declaró sano y por la fe, ¿verdad? Y él tuvo fe y lo declaramos sano. Dice, pero vieras que, no sé, yo creo que cometió un error. Me dice, porque la fe es grande, pero viera que le llevé un botiquín de medicinas ahí para que sí. Entonces, después de que ya había orado, el padre le suministró de los. Dice, no sé, habrá hecho mal o no. Mira que estaba con esa cosa y me recordé de eso, hermano. Sí, sí, es por si se vuelve a enfermar. Por si pierde la fe. Sí, ahí, bueno, ahí también vamos Yo a llegar al pienso, tema de la oración. perdón. Sí, adelante, Yo hermana. pienso que ahí, si entra la duda, es cuando yo creo que fallamos, ¿no? Si tenemos la fe, la duda la debemos de dejar, porque si entra la duda, yo creo que eso hace que perdamos la fe, ¿no? Que no llegue el milagro, ¿no? Porque está la duda y la duda no nos deja actuar. Sí. Aquí leo capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Versículo 6. Pero con fe. Nada. Ahí como hace repetitivo, porque la definición de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces le dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, ese es un tema interesante, pero, ok, planteo la pregunta. ¿Cómo la fe y la duda puede coexistir, sí o no? Sí existe. Yo digo que sí, porque lo hemos practicado. A mí me ha pasado horas por la persona y en el momento que tú oras, vienes y, ay, si no sana. Yo no quiero dejar en vergüenza, Señor, pero no es el Señor, eres tú que estás dudando. En el momento que dices en el nombre de Cristo, es porque ya va la fe y quitar la duda, pero si dudamos, ahí ya nosotros somos los que entramos. Pero sí, yo digo que sí entra duda y fe en el momento, ¿no? Sí, sí, pues no debería de ser así, pero lastimosamente así actuamos. Así actuamos y es complicado porque sería lindísimo que nuestra fe estuviera al 100% todo el tiempo. Pero a veces sí dudamos, a veces estamos orando y decimos, no sé si Dios va a contestar o no. Y ahí es donde entra la duda, a pesar de que nosotros tenemos, sí tenemos fe, pero nuestra fe no alcanza a cubrir esa duda. ¿Alguien más va a participar? No, ok. Ok, entonces hemos aprendido mucho sobre la fe. Igual hay muchas otras cosas que podríamos pasar. Cada uno de estos temas, pues, hemos pasado ya una clase casi para cada uno de estos temas. Y vamos a ir al tercer tema. Hay que apurarnos porque el hermano Luis como que se está guardando para el final. Se está guardando todas las opiniones y los temas para el final. Ahí está el hermano Luis. Ok, vamos a pasar al tercer tema, que es la lengua. La lengua lo trata principalmente en capítulo 3. Y les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que se les quedó o qué es lo que más recuerdan o qué es lo que aprendieron sobre la lengua? Algo que... Ay, perdón, Roberto. No, hable usted, Mirellita. Hermana Mireya, adelante. Que con la lengua podemos, que es un arma, que bueno, la lengua podemos bendecir o maldecir,
es muy fuerte eso, que es pues ya ni una espada, oiga. O sea, está bien fuerte, con eso matamos. Es lo que me quedé yo. Sí, es una parte de nuestro cuerpo pequeña, pero con ella podemos bendecir y con ella podemos matar, como dice la hermana. Y qué interesante, me gustó el ejemplo que puso de la espada. Con la espada principalmente se usa para matar, para cortar, para atacar, para defender. Para eso se usa la espada. Pero los reyes la usan también para dar autoridad, imponer autoridad sobre las personas, cuando con la espada le ponen sobre los hombros, sobre la cabeza, y el rey está de pie y la otra persona está hincada, y con la espada le dan autoridad. Entonces, con esa misma espada que han matado montonazo, con esa misma espada están ocupando también para bendecir, digámoslo así. Me gustó ese ejemplo que puso la hermana Mireya. Pero sí, la lengua es un miembro muy, muy pequeño, pero que puede llevarnos a muchos problemas. Hermano Roberto. Sí, bueno, lo que iba a decir era que, bueno, que algo que me llamó mucha atención fue que, bueno, que con la lengua pues bendecimos a Dios, pero también maldecimos al prójimo, hacemos daño al prójimo. Y con lo que acaba de decir con la hermana Mireya, eso está en Proverbios 18:21, donde dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, con un chisme que usted llegue, güey, por un chisme han matado a más de uno, por andar uno chismoso con la lengua. Hay gente que se ha muerto por celos, etcétera. Y también dice, ese versículo dice, y el que ama comerá de sus frutos. Qué cosa más increíble, ¿verdad? O sea que según lo que yo diga, con mi boca, eso me vendrá a mí. Si empiezo a confesar cosas malas y todo eso, o sea, ahí el mal puede ser que me venga a mí, ¿verdad? Y me cause problemas. Entonces, y si digo cosas buenas, entonces serán para bendición, pero igualmente, ¿verdad? Comeré de los frutos de ella misma. Sí. ¿En qué versículo viene? Perdón, ¿en dónde viene? Proverbios capítulo 18 y versículo 21, hermana. Yo tengo un Proverbios 12, 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hablando de espada, ¿verdad? Y de la lengua. Mas la lengua de los sabios es medicina. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12, 18. Un hermoso proverbio. Sí. Gracias. Sí, gracias. A mí bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre lo que haya aprendido sobre la lengua? Ok, voy yo. A mí me gustó mucho y ojo, no está en capítulo 1. Está en capítulo 1, versículo, sí, es capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice, si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La lengua es tan poderosa que nos puede hasta engañar a nosotros mismos. Y sí, hay personas que están totalmente engañadas por su lengua, que creen que son una cosa que no son y todo solamente por cosas que ellos mismos dicen. Y se han creído tanto su mentira, la lengua los ha engañado tanto que actúan en base a eso y se meten en muchos problemas más solamente porque se dejaron engañar por su lengua. Imagínense, no solamente funciona engañando a otros, sino también funciona contra nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, adelante, hermana. Que sí es verdad lo que dice usted, que nos engañamos a nosotros mismos. Antes de que yo que conociera a Cristo y al Espíritu Santo, o sea, fui muy mentirosa.
mentía y llegó un momento en que yo misma me creí las mentiras. Y fue, de verdad, bueno, ya no soy mentirosa. Pues ya me perjudicó mucho ser así. Me envolví en una mentirita, se hizo grande, 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 grande. Eso, yo sí fui así. Es como dijo usted. Sí, comenzamos con una mentira y luego para cubrir esa vamos con otra y luego para esa vamos con otra y hasta que llegue el punto que se la creen. Sí. Se creen la mentira porque ya tienen que actuar en base a eso para seguir mintiendo, si no ya no pueden seguir mintiendo. Ya toda su vida es una mentira. Así es. Sí, porque una mentira trae otra, es una cadena que se viene armando y al final se creen toda la mentira de su vida, ¿no? Pues hoy sí, bien feo, es horrible, horrible, horrible. Sí. Pero gracias a Dios hay un cambio porque Mireya es otra persona renovada, restaurada y cambiada. Amén. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Esas son las victorias espirituales que uno va ganando. Amén, hermana. Otra cosa que me gusta respecto a este tema de la lengua que se va a quedar conmigo en mi corazón también mucho es capítulo 3, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dos cosas. Primero, yo no sé qué tenía Santiago contra la lengua, que habla así de mal. Y segundo, sí, me acuerdo que fue una participación que dio el hermano Luis, que dijo que nosotros no podemos refrenar la lengua, pero Dios sí puede. Entonces, nosotros vamos a llegar me imagino como da un ejemplo aquí también en capítulo 3, de ese timón en un barco, en una tempestad, que el timón está jalando fuerte para un lado y los marineros, por más que lo sostengan, los tira y el timón hace lo que quiere porque es la fuerza del barco con la fuerza del mar y todo. Y una sola persona no puede contra un timón que está siendo arrastrado por el agua. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de refrenar nuestra lengua y nos arrastra y nos pega una grande, nos lleva para donde quiere la lengua, pero nosotros debemos de llegar al punto que nosotros no tenemos, bueno, tenemos que aceptar que no podemos y entregársela a Dios, que Él sí puede. Hermana Karen. Sí, bueno, no sé si esté bien, pero también referente a lo de la lengua, no, me corrige si estoy mal. En Lucas 6:45, y es que ahorita lo estaba buscando, también habla de lo que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pues también si nosotros no permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros, pues todo lo que salga de nuestra boca, pues no va a ser bueno. Exactamente, exactamente. Totalmente de acuerdo. De la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, eso es lo que va a surgir. O sea, si nosotros sembramos, imagínense que tienen una maceta, siembran, no sé, rosas, y cuando la riegan y todos los días llegan y, ay, ojalá que den manzanas, ojalá que den manzanas. No, pues las rosas no dan manzanas. Si yo siembro palabra de Dios en mi corazón, no va a salir otra cosa que palabra de Dios. Pero si yo siembro vulgaridades, si yo siembro malos pensamientos, si yo siembro rencor, si yo siembro odio, si yo siembro todo, porque nuestro corazón es un campo de cultivo, ahí crece de todo. Entonces, lo que yo siembre, eso también voy a cosechar. De la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces es muy importante que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra lengua, todo a Dios. Que le entreguemos cada parte de nosotros, se la entreguemos a Dios. Es como si escuchaba un ejemplo que decir, ok, Dios puede hacer con mi vida lo que Él quiera. Entonces es como entre firmar una hoja en blanco y entregársela a Dios. Dios escribe aquí lo que tú quieras hacer conmigo. Eso es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, si nosotros aplicamos todo esto en nuestra vida, debe de ser transformada, porque estamos teniendo un buen estudio, estamos aprendiendo, pero si nosotros nos quedamos con todo este conocimiento en nuestra cabeza y no baja nuestro corazón, si no baja del corazón, ¿de qué voy a estar hablando? No voy a estar hablando de otra cosa. Necesito que ese conocimiento en Costa Rica, dicen que los que saben mucho son jupones. La cabeza se les hace grandotota, así. Y porque a la cabeza le dicen jupa en Costa Rica. Entonces, allá el que conoce mucho o sabe mucho es un jupón, es alguien que conoce mucho, pero todo se le queda en la cabeza. Yo no quiero que los hermanos sean jupones, sino que se queden, que no se les quede ese conocimiento en la cabeza, sino que baje al corazón y que se aplique en el día a día, en lo práctico, en lo que haces, en lo cotidiano. Porque toda la carta de Santiago está escrita para eso, para que se pueda practicar en el día a día. Todos son consejos, son instrucciones lo más prácticas que se puede. Entonces, ¿alguien tiene más algo respecto a la lengua? ¿O avanzamos al siguiente tema? Vamos con el tema de la justicia, justificado, justo. Y aquí ya vamos a ir mezclando un poquito los temas, porque la justicia, obras, pecado, todas están en relación a la fe. Y ojo que eso hace a la fe más importante todavía, porque las obras están en el top 5, digámoslo así, gracias a la fe, porque se está hablando que la fe sin obras es muerta. Entonces ahí todo lo que aprendamos sobre las obras es relacionado a la fe. Y el tema de ser justificado. ¿Alguien se acuerda de quién dice el libro de Santiago que fue justificado? Abraham. Abraham, exactamente. Abraham fue justificado. ¿Y por qué fue justificado Abraham? Sí, por la fe. Por la fe, exactamente, pero... por obras. Por obras, exactamente. Pero las obras, ¿en base a qué? Ahí sí, en base a la fe. A su fe. Exactamente, porque Abraham fue justificado por obras, pero en base a su fe. Estaba actuando en base a su fe. Abraham, para poner un poquito de contexto, Abraham... Y su obediencia, ¿no, hermanito? Ay, perdón. Sí, y su obediencia. Alguien que me cuente la historia rápidamente de qué estamos hablando ahorita, para poner y que todos estemos hablando del mismo tema. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Que en lo que fue obediente, en lo que actuó, pero con fe. ¿De qué estamos hablando? Alguien que me recuerde la historia. Él iba a entregar a su hijo, ¿no, hermano? Correcto, sí. Y por obediencia, él tenía que llevar un cabrito sano a hacer la ofrenda, y el Señor le dijo que fuera con su hijo, pero el Señor ya sabía su corazón, su obediencia y la fe que él tenía. Entonces por obediencia llevó a su hijo, pero ya el Señor tenía, porque conocía el corazón de Abraham, y lo llevó hasta donde a sacrificio a su hijo,
pero ya el Señor tenía preparado el cordero que iba a ser sacrificado en su hijo, pero ahí fue cuando el Señor pues le gustó su obediencia y su fe, y dice que lo contó como su amigo, lo amó tanto como su amigo, un corazón de acuerdo al Señor por la obediencia y la fe, y las obras que también entraron ahí, ¿no? Por obra, bueno, Claro. las obras, es un conjunto de cosas que el Señor probó ahí a Abraham, y ya sabía el Señor que era su hijo amado, por eso lo amaba, ¿no? Por su gran obediencia para con su Señor. Así es, ahí vemos que, ¿qué hubiera pasado si Dios ve y le dice, mira, vamos a subir a hacer un sacrificio ahí arriba, y va con Isaac, con su hijo, pero llevémonos un cabrito por cualquier cosa? ¿Qué hubieran pensado de la fe de Abraham? Ya estaba Hubiera como la dicho, sombrilla que dice usted, pastor. exactamente, exactamente. Entonces Abraham subió nada más con la leña y fueron caminaron hasta allá arriba con su hijo, y Isaac le preguntó, mira, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cabrito para el sacrificio? Y ya le dijo, el Señor se proveerá, y el Señor allá arriba el Señor se proveyó, no abajo, sino ya estando allá, y ya cuando me imagino que estaba amarrado y todo, ya estaba, en ese momento se proveyó. Y las obras que hizo también, hermano, las obras que hizo Abraham, porque él preparó todo para hacer el sacrificio, ¿verdad? La leña, o bueno, todo lo que era, todos los materiales, es parte de una obra. Sí, él estaba actuando en base a su fe. Totalmente, él estaba actuando en base a su fe. Ok, entonces aquí sobre justicia, sobre obras, y nos vamos a pasar rápidamente a las pruebas. ¿Qué aprendemos en Santiago sobre las pruebas? Ahí nos vamos a capítulo 1 directamente. A mí me gusta mucho el versículo 12 de capítulo 1. Que la fe produce paciencia, ¿no? Que debemos de... Es lo que dice aquí, que la fe nos produzca paciencia. Ajá, pero estamos ahorita en el tema de las pruebas. Sí. Hermano, tal vez, ¿cómo se llama? Algo muy importante, digamos, que lo que es resistir la prueba. Dice que si resistimos la prueba, recibiremos la corona de vida. Y yo creo que eso es lo que, o sea, por eso es que somos cristianos, y por eso es que seguimos los caminos del Señor, ¿verdad? Para obtener la corona de vida eterna. Las pruebas son buenas también porque son las que nos edifican, porque cuando pasamos por prueba, eso es lo que nos hace edificarnos cada día en los caminos del Señor. Correcto, entonces ahora nosotros nos vamos a gozar y vamos a decir, bien, ya estoy en una prueba, ya es así como de, bien, estoy subiendo al siguiente nivel. Y las pruebas básicamente están hechas para aprobarlas y ganar la corona de vida. Amén. También yo pienso que esto es como pasar por un desierto, ¿no, hermano? El Señor nos hace pasar por el desierto porque es aprendizaje. En cada prueba vamos aprendiendo y nos vamos haciendo un poquito, nos da la madurez el Señor como cristianos y como seres humanos. En cada prueba nos caemos, pero nos levantamos con victoria con Dios, ¿no? Sí, y ya voy a unir la siguiente palabra clave. Ley, me la voy a brincar porque es más como relacionado a otros temas, y voy a pasar a paciencia. Y aquí me voy a capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ojo, nosotros estamos siendo probados, pero un área de nosotros está siendo probada en lo específico, y es la paciencia, la fe. La fe está siendo probada y el resultado es paciencia. Entonces, cuando la prueba venga a mí, voy a decir, que no soy yo, todo yo el que estoy siendo probado, es mi fe que está siendo probada, y al ganar la corona de vida, dice aquí,
al soportar la prueba que me venga, voy a ganar la corona de vida y también voy a tener paciencia. Entonces ahí es, hay gente que dice cuando está en problemas, dice, ay Señor, dame paciencia. ¿Qué está pidiendo? Una prueba. Una pruebita rápida ahí. Pero ni tan rápida, hermana. Hermano, a veces es muy, muy larga y muy, sí, muy desgastante, pero es cuando más nos acercamos a Dios en oración, en cuerpo, en todo lo que en todo nuestro ser invocamos a Dios en ese momento y cada momento y a cada rato. Y bueno, la prueba es buena, pero es muy difícil porque pasamos por fuego, pasamos mares, pasamos ríos, pero sí. lo pasamos porque el Señor está con nosotros, pero si nosotros no invocamos al Señor, esa prueba nos quema, hermano, y cuando menos pensamos ya estamos Sí. allá en el horno calientito. Exactamente, sí, cuando quitamos la mirada de Dios, nos comenzamos a hundir. Pero si en medio del desierto, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, pongo mi mirada en Dios y digo, no, Dios está probando mi fe, Dios está probando mi fe, está probando mi fe, y el músculo que se está entrenando es la paciencia, paciencia, paciencia. Y con la vista puesta en Dios, pum, a la corona de vida directamente, a soportar la prueba y a llegar a la corona de vida. Hermano, ¿Alguien más? Sí, hermano Roberto. Será mejor, digamos, decir, es porque es que es un dicho que siempre tienen, ay, Dios mío, dame paciencia, siempre, pues, siempre está uno, ay, dame paciencia. Será mejor decir, dame fortaleza. Pero, sí, sí, pues, sí, ahí sí. Pero a pesar de todo, si le viene la paciencia y viene la prueba, entonces también ahí viene la corona también, hermano. Ajá. Sí, en un momento de tranquilidad uno puede decir, ahorita estoy tranquilo, Señor, dame paciencia. Ok, ya quiere decir como, a ver, ya me entrené un poquito, ahora necesito que me prueben esa fe que tengo para ver y ganar un poquito más de paciencia. Entonces así es como vamos subiendo los niveles. Es que, hermano, la paciencia, cuando decimos paciencia es que vienen pruebas, pero cuando le pedimos paz al Señor, el Señor nos va a dar paz y a veces nosotros pedimos mal, por eso en la misma palabra de Dios lo dice. Porque Sí. tal vez hay situaciones y uno dice, dame paciencia, en vez de decir, Señor, dame paz. Exactamente, exactamente. Sí, cuando estemos en una situación difícil, ya sabemos que no debemos de pedir paciencia, debemos de pedir paz, debemos de pedir fortaleza, debemos de pedir otras cosas para que nos animen y siempre gozosos, vista puesta en Dios y para adelante. Ok, entonces vamos a nuestro último tema y es un tema que ya no pudimos desarrollar bien la clase pasada, que es la oración. La oración. ¿Qué herramienta más poderosa es la oración? Fue la clase pasada, es capítulo 5. La oración se desarrolla, bueno, en el libro de Santiago se desarrolla en el capítulo número 5. ¿Alguien recuerda algo o qué es lo que les quedó de lo que aprendimos la clase pasada en capítulo 5? Que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Tiene que estar uno en santidad muy bien, ¿verdad? Porque puede uno orar y todo, hermano, pero ya y si la persona está pues en pecado o no anda bien, entonces es una oración como dice que se la lleva el viento, ¿verdad? Pero si la persona está muy bien con el Señor, tanto el que está haciendo la oración como el que también está, ¿verdad? Tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y todo eso, ¿verdad? Y después hacer la oración, ¿verdad? Y que los dos, pues ya que el otro haya sido perdonado y entonces pues ahí la oración va a ser eficaz. Exactamente, la oración del justo puede mucho. Y sí, o sea, debe ser, tenemos que orar
de una forma de que nada estorbe a nuestra oración y pueda subir ante Dios. ¿Alguien más? Tenemos que pedir perdón al Señor porque sabemos que a veces ni nosotros mismos sabemos que pecamos. Entonces debemos pedirle perdón al Señor siempre que vamos a orar y pedirle de que sea su Espíritu Santo hablándonos, dirigiéndonos para llegar al trono de su gracia. Y orar unos por otros, porque la oración que hacemos nosotros por los demás, al mismo tiempo ellos oran por nosotros, o sea, la oración es constante y hacer la oración unos por otros. En un campamento hicimos una dinámica hablando sobre la oración que me gustó mucho porque es muy representativa. Pusimos a una persona a inflar un globo. Lo inflabas, lo amarrabas y lo tirabas. Y lo tenías que sostener, no tenía que caer. Y luego inflábamos otro y se lo dábamos. Lo tenía que sostener, pero no los podía agarrar. Los tenía que estar tirando así para arriba. Y luego otro globo y luego como a los 5 globos ya se te complica porque le das a uno y el otro ya viene para abajo y estás así. Y le pusimos 6 y comenzaban a caer los globos, pero metimos a otra persona. Entre 2 ya está más fácil. Entre 3 mucho más fácil. Entre 4 más fácil. Para ejemplificar de que la oración, las peticiones que tengamos es más fácil llevarlas entre varios y no entre una sola persona. Muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios, pero si más personas están apoyando en oración, la petición se sostiene mejor, digámoslo así, ¿verdad? La oración es hablar con Dios. La oración es expresarle lo que yo siento a Dios. Y por medio de la oración, ahí es donde le expresamos nuestras peticiones y Él nos oye. Entonces, es muy importante estar orando los unos por los otros, como lo dice mi hermana. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, no, también otra cosa que me gustó mucho, también aprendí también que la medicina o el remedio prácticamente, digamos, para las personas que están afligidas es la oración. Porque en el versículo 13 dice, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, sí, muchas veces nos afligimos y lo inmediato que sigue en la oración esa es nos afligimos y nos preocupamos. Pero no debemos de afligirnos y preocuparnos, debemos afligirnos y orar. O sea, sí nos podemos afligir, pero nuestra reacción inmediata debe de ser orar. Si me aflijo, oro. Si me aflijo, oro. Y descansar en Dios, o sea, decir, Dios, es tu voluntad la que se va a hacer y ya no me voy a preocupar yo. Este tema te lo entrego a tus manos. Y ya eso nos quita la carga que teníamos aquí en nuestros hombros, nos la quita. Y Dios la lleva y decir, mira, Dios, esta carga es muy pesada para mí, ahí te la entrego. Y ya nosotros descansamos, viene paz, viene tranquilidad, porque estamos seguros de que Dios se va a hacer cargo de esa petición, de esa carga que nosotros le entregamos y lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Ok, pues gracias a todos. Este nada más fue el top 10 de los temas que que más se repiten, de las palabras que más se repiten en la clase. Los porcentajes y todo son relevantes estadísticamente hablando. Lo importante es que cada uno de nosotros recuerde lo aprendido de cada tema y más importante aún que lo aplique en su vida. Entonces estoy preocupado porque el hermano Luis estuvo muy callado en toda la clase, como que se estaba guardando todos los comentarios y todo. Entonces por eso hay que cerrar ya para darle chance al hermano Luis que nos haga el cierre global. Hermano, solo quiero decir algo. Adelante, hermana Sandra.
La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados, allí estará el Señor. Entonces, de hecho, nosotros Amén. en su palabra sabemos que cuando hay oración entre hermanos, la oración del justo puede mucho, dice, y entonces de esa manera, pues el Señor escucha más nuestras peticiones, porque nos manda que oremos unos por otros. Así es. Si estamos 2 o más reunidos, ahí está Dios. Y mientras más estemos orando, Dios nos va a estar escuchando. Ahí nos vamos a estar sosteniendo en oración. Ahorita sí le dejamos el tiempo, hermano Luis. Ay, hermano, hoy yo creo que ya se dijo todo. Solo tengo una donde, como he estado tomando notas ahí, siguiendo todo lo que usted ha estado diciendo, ¿qué tal si yo le quiero poner un título a todo esto? Y yo estaba viendo ahí, de acuerdo a las 2 palabras que se repiten más en el libro, yo podría decir el cristiano maduro y la riqueza, o el cristiano y la fe que salva, o la fe verdadera y las riquezas. Entonces, uniendo los dos, las dos palabras más las dos frecuentes. palabras que se repiten más, y podría sacar un estudio también muy, muy sustancioso de todo eso. Hay una expresión aquí donde en el capítulo 1 y el versículo 9, donde quisiera que tal vez usted dice, el hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y sigue, porque cuando sale el sol la quema. O sea, entiendo que ahí lo que quiere decir el apóstol es que ambos, tanto el de humilde condición, como dice ahí, y el rico, el hermano que es rico, ambos pasan pruebas. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cuándo es que un hermano que tiene, que podríamos decir es acomodado, se va a gloriar en su humillación? Es complicado porque las personas que son ricas usualmente se glorían en las posesiones, en todo lo que tienen. Pero aquí la instrucción, el que es rico en su humillación, cuando una persona tiene mucho dinero, tiene que gloriarse en lo básico. Siempre tenemos que estar dando gracias a Dios porque nos provee lo básico, porque decir, así como yo digo, Dios nunca me ha dejado sin comer, siempre tengo, siempre Dios me ha provisto comida, Dios me ha provisto casa, Dios me ha provisto todo. El rico igual puede decir, Dios me ha provisto y puedo estar tranquilo y gloriarme, digámoslo así, en lo básico que yo tengo. Todo lo demás es extra. Todo lo demás ya es un plus que pues Dios les da. Y una persona que es amigo mío, que Dios lo ha bendecido mucho económicamente, él decía que hay personas que piensan que las pruebas nada más vienen con escasez y que todo el mundo dice, ay, sí, yo estoy siendo probado cuando no tiene. Pero dice él, Dios también prueba cuando tienes dinero. Cuando tienes mucho dinero, ese es otro tipo de prueba. Y Dios lo prueba a él y gracias a Dios, él está enfocado no en el dinero que él tiene, sino en cómo ocupa ese dinero para bendecir a otras personas. Él lo que hace es, cada vez que Dios lo bendice, él da ofrendas
a pastores, él da ofrendas a misioneros, él apoya proyectos de diferentes organizaciones. Él está viendo cómo se deja usar las bendiciones que Dios le ha dado para bendecir a otras personas. Y esa es una forma de pasar, digámoslo así, esa prueba que es en la abundancia. Entonces, uno también, el rico, digámoslo así, puede también gloriarse en su humillación, estar seguro que sin Dios no es nada, básicamente. Tanto nosotros, digámoslo así, ¿verdad? Que no somos tan ricos como los multimillonarios. La salvación es la misma, la forma de conocer a Dios, la forma de acercarse a Dios, todo es lo mismo. Entonces, para Dios es irrelevante si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si más o menos tienes dinero, todo eso es irrelevante para Él. Entonces, así como nosotros, el rico puede gloriarse en su humillación. Y yo creo que el hermano Luis tuvo un problema con su, ahí viene de regreso ya se está reconectando. Tuvo un problema con su conexión y ya ahorita está regresando. Ya veo que está conectando el audio. ¿Alguien tiene algún comentario o algo antes que, a ver si podemos retomar con el hermano Luis? Ok, entonces adelante, hermano Luis. Tiene mute su micrófono, hermano. O ya se me puso de cabeza, hermano. Y sigue con mute su micrófono. Un hermano decía, hermano, los que se Sí, hermano conectan, Roberto. hermano. Sí, un hermano decía que los hermanos creyentes en el Señor, ¿verdad? Que tienen mucho dinero, que no, o sea, no deberían de considerarse ricos, sino administradores de Dios, o sea, como administradores. Exacto. Porque la verdad es que, o sea, del creyente eso no es nada, todo es de Dios. Entonces nosotros sabemos que todo es de Dios. Entonces, ¿cómo me va a considerar yo rico si eso no es mío? Es de Dios. Sí, el comentario ahí más o menos. Sí, gracias, totalmente de acuerdo. Uno debe de ser administrador de Dios. Y no solamente los ricos, todos debemos de ser administradores de las riquezas del cielo, digámoslo así. Porque si nosotros somos un canal de bendición, pues Dios nos va a bendecir más y nos va a bendecir más. Y para bendecir a otros, no para almacenar y que nuestras riquezas se llenen de moho. Ok, no sé si ya estará el hermano Luis por ahí. Creo que tiene problemas con su micrófono porque no se quita el mute. Sí. Ahí está, ahí ya lo escuchamos, hermano Luis. Ah, bueno, muy bien. De hecho, que cuando el apóstol habla aquí de un hermano de una humilde condición, pues toda su confianza está puesta en el Señor, ¿verdad? Él depende totalmente de la misericordia de Dios y de esa manera puede enfrentar las pruebas. Y entonces, por eso el apóstol dice ahí, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque él sabe que a pesar de las pruebas, pero él es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios y puede clamar a Dios con libertad, con confianza y que Dios tiene todo está bajo su control y él tiene todo en su mano. Ahora, el punto sobre, pero si es rico, dice, en su humillación. Mire, hermano, yo he estado viendo, por ejemplo, en esta situación que hemos estado pasando, ¿verdad? En el mundo entero, que hay personas que tienen mucho dinero, sin embargo, algunos de sus familias o algunos mismos que tienen mucho dinero, pues
han fallecido o han tenido problemas bastante serios en los cuales pues el dinero no, ¿cómo se llama? No les ha servido para mucho, ¿verdad? Porque allí no funciona, siempre hay problemas. Por ejemplo, hay unos dichos por ahí, ¿verdad? Que yo he visto que escriben, dicen, con el dinero se puede comprar, por ejemplo, una cama, para decir algo, pero no el sueño. Y así va, ponen una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de cosas por el estilo. Eso quiere decir, hermano, que podríamos cerrar con esto. Ni los bienes materiales o la ausencia de ellos es algo de importancia. Lo importante es una relación de confianza en el Señor. Entonces, cuando una persona adinerada, que su dinero no le ha servido para resolver un problema, por ejemplo, problemas en su matrimonio, por mucho dinero que tenga, no lo puede resolver. Problemas de los vicios o problemas de otro tipo. Entonces, ¿qué sucede? Allí no le sirve para nada eso, entonces tiene que darse cuenta de que su relación debe ser con el Señor, porque en ese caso no le sirve su dinero. Entonces, es cuando esa persona reconoce que los bienes materiales no le sirven para eso, y entonces él viene y tiene que humillarse, el Espíritu Santo viene y lo humilla. Entonces es ahí donde el apóstol dice, y el rico en su humillación. De tal manera que Dios tiene, querido hermano, muchos métodos para poder hacernos a nosotros crecer en la vida cristiana. Por ejemplo, los de humilde condición, como dice ahí, pues depender enteramente de Dios, como dijo el apóstol Pablo, sé contentarme, he tenido escasez, he tenido abundancia, y su dependencia enteramente. Y de esta forma que le he explicado con respecto a los que tienen dinero, entonces hay casos en los cuales no les sirven para humillarlos, y entonces que recurran a la dependencia total de Dios. Y una de las cosas que yo escribí por ahí, que estuve viendo, es que las pruebas son un medio esencial que Dios emplea para perfeccionar el carácter del cristiano. Eso es así, ya sea pobre o ya sea rico. Y definitivamente no es que el dinero sea malo ni la riqueza, sino que deben ocupar el lugar correcto, el lugar que Dios. Ya fue el hermano. Fue el hermano. Hermano Luis. Ya como que se cortó. Bueno, pues yo creo que ya nos pasamos de tiempo. Y ahí está regresando el hermano Luis otra vez. Creo que sigue con problemas con su micrófono, pero sí, todos estos temas, pues hay muchísimo más que podamos decir, muchísimas más cosas que podamos seguir aportando y discutiendo y conversando y cooperando opiniones. Y creo que otra hora más no nos alcanzaría para ampliar la clase y nos seguiríamos. Y creo que ya es momento de cerrar. Ya nos pasamos igual unos minutitos. Muchas gracias, hermano Luis, por su aporte, esa forma de cerrar, de unir todos los temas, de estar siempre como viendo el big picture, dicen, como que la imagen grande del libro de Santiago, y estarnos recordando ese hilo conductor y cómo están todos los temas relacionados, porque es una sola carta. La carta no está dividida por capítulos, sino es una sola carta y va tratando todos los temas en una misma
armonía. Entonces vamos a terminar orando esta clase y le voy a pedir a Mami que nos termine dirigiendo en una oración. Ok, oremos. Señor, te damos gracias por esta noche. Padre, gracias que terminamos ya el estudio de Santiago, que aprendimos mucho, Señor. Ayúdanos no solamente que quede en nuestra mente, sino que, como decía Nelson, llevarlo a nuestro corazón. Te pido que cuando seamos probados, Señor, o estamos siendo probados en estos momentos, que tú nos ayudes a tener paciencia, a saber que tú nos estás perfeccionando. Y como decía Evi, Señor, a veces nos sentimos que es muy difícil pasar por esa situación, pero pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas y que estos temas, cada uno de los temas que hemos visto, Señor, que sean de mucha ayuda a nuestra vida, a nuestro crecimiento espiritual. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, hermanos, muchísimas gracias. Abran sus cámaras y todavía no se desconecten.